Hola, hola, un gusto en saludarles y bienvenidos a Inglés en Castellano. Hoy te traigo Present Simple Part 2, Questions. Ya vimos en el video anterior cómo hacer oraciones en Present Simple y el uso de los pronombres personales con sus reglas. Hoy te enseño a hacer preguntas en Present Simple. Para hacer preguntas en Present Simple necesitaremos un auxiliary verb. El auxiliary verb se usa para hacer preguntas y negaciones, o sea, decir que no. En Present Simple usamos el verbo do o does. Recuerden que es el mismo verbo y significa hacer y funciona como verbo auxiliar. Recuerda que do lo usamos con los siguientes pronombres personales: I, you, we, they, y does lo usamos con he, she, it. Esto lo vimos en el video de Personal Pronouns 2. Y es la primera regla del uso de los pronombres personales en Present Simple en una conjugación. Ahora vamos con las questions. Para hacer preguntas en Present Simple debemos recordar cómo hacer una oración. Comenzamos con personal pronouns, el verb y el complement. Por ejemplo, you speak Spanish. ¿Cómo transformo esta oración en pregunta? Utilizamos la misma estructura, personal pronouns, verb y complement, pero vamos a agregar el auxiliary verb y la question mark al final. Y quedaría de esta forma. Do you speak Spanish? Si te fijas, es la misma estructura que vemos arriba, you speak Spanish. Y si la transformo en pregunta, es lo mismo, solamente que le agrego el do, o también puede ser does, dependiendo del pronombre personal, y al final la question mark o el signo de interrogación. Ahora otro ejemplo. Personal pronoun, verb y complement. She speaks Spanish. En pregunta tendríamos esta estructura: auxiliary verb, personal pronoun, verb, complement y question mark. Recuerda que solamente agregamos a la oración el auxiliary verb y la question mark. Como estamos hablando de she, debemos recordar que utilizaremos el does. Entonces, does she speak Spanish y la question mark. Fíjate en este detalle. En la oración de arriba, donde dice she speaks Spanish, el verbo termina con una S, pero cuando está en pregunta, agregamos el does, pero la S desaparece. Entonces, en esta oración, estamos hablando de she, de ella, por lo tanto, al verbo le agregamos la S al final, quedaría speaks. Eso lo vimos también en videos anteriores. Y abajo, en preguntas, debemos agregar el verbo auxiliar does al inicio de la pregunta y simplemente quitamos la S del verbo, ahí la S desaparece. Aquí te muestro distintos ejemplos. He plays football. Aquí tenemos una oración en present simple. ¿Cómo paso esta oración a pregunta? De la siguiente forma: does he play football? Y el signo de interrogación. Antonia watches TV. ¿Cómo hago esta oración? Una pregunta, ¿cómo la transformo? Agregándole el does, Antonia watch TV y el signo de interrogación. Recuerda que el verbo no lleva S en preguntas. En las oraciones sí, pero en preguntas no. It drinks water. Does it drink water? We clean our classroom. Do we clean our classroom? They write a poem. Do they write a poem? Y en el cuadro de abajo dice, en castellano, ponemos el signo de interrogación al principio y al final. ¿Aló? Pero en inglés solamente agregamos el signo de interrogación al final. Entonces, ¿cómo voy a saber cuando el verbo do actúa como verbo y como auxiliar? Aquí te dejo algunos tips. Cuando el verbo do o does esté entre el pronombre personal y el complemento, actúa como verbo. I do my homework. Yo hago mi tarea. Aquí podemos ver el personal pronouns, do, el verb y el complement.
recuerda las estructuras. Y cuando do o does está al inicio de una oración, actúa como verbo auxiliar en general y es una pregunta. Do you listen to music? Y al final debes fijarte si lleva signo de interrogación, pero por lo general siempre es pregunta. Ahora ya sabes cómo hacer preguntas y oraciones en present simple. Do we clean our classroom? We clean our classroom. Pero ¿cómo digo que nosotros no limpiamos nuestra sala? Te lo explico en el próximo video. Thanks for watching. See you next time. Bye.